Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. En el programa pasado, la semana pasada, estuvimos hablando de la evolución del sistema educativo en España, de las leyes más representativas de los últimos 2 siglos en España, en concreto desde la ley Moyano hasta la LOCSE, porque estas dos leyes, junto con la Ley de Educación de Villar Palasí de 1970, pues han sido quizás las tres leyes más representativas de la España contemporánea. En ella estuvimos viendo, bueno, pues los avances que se habían conseguido, cada una de ellas, los problemas y las dificultades que habían tenido que superar y lo que supuso para la modernización del sistema educativo en España. Hoy, nuestro programa va a estar dedicado monográficamente a la LOMLOE, o también llamada Ley CELA. Esta ley, como todos ustedes saben, se aprobó el 19 de noviembre pasado en el Congreso, con 177 votos a favor, 148 en contra, 17 abstenciones, y terminó su trámite parlamentario el 23 de diciembre en el Senado. Bueno, pues están con nosotros tres invitados que les voy a presentar ahora mismo. El más joven de todos, se ve por el aspecto, es Pedro González Rodríguez Alvariño. Él es presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Sevilla y vicesecretario de la misma organización, pero a nivel nacional. Y de profesión él es abogado. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Federico, y a nuestros dos compañeros, que yo creo que los cuatro estamos muy jóvenes, ¿eh? Yo creo que venimos con fuerza y con ganas de aclarar cualquier duda sobre esta ley. Esa es una buena forma de empezar un debate. En segundo lugar tenemos a Juan Jorogane, que es profesor de Lengua y Literatura, escritor, ha sido presidente de la Fundación de Investigación Educativa y Sindicales y también ha sido miembro del Consejo Económico y Social de la Junta de Andalucía. Juan, buenas tardes. Hola, Federico, buenas tardes. Pedro, Javier, hola. Y en tercer lugar tenemos a Javier Merchán, catedrático de Historia, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y presidente del Observatorio de la Educación. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, sí me gustaría hacer un breve recorrido, y no quiero quitar tiempo para el debate, hacer un breve recorrido de las 8 leyes que todos los medios de comunicación están continuamente diciéndonos que hemos tenido en los 40 años de democracia. Pero va a ser un breve recorrido. De estas 8 leyes que se hicieron desde nuestra Constitución del 78, una la hizo la Unión de Centro Democrático, 4 se han hecho bajo el gobierno del PSOE, 2 del PP y esta, que actual, la LOMLOE, de la que hablaremos después. La primera fue la de 1980, que fue la LOECE, y se hizo bajo el mandato de la UCD y que reguló los estatutos de los centros educativos. No tuvo mucho tiempo de vigencia porque con el golpe de Estado del 23 de febrero y después que el PSOE ganó las elecciones, pues no tuvo el recorrido para el que estaba previsto. En 1985 se hace la LODE, que fue la primera ley del PSOE, y regulaba, entre otras cosas, los centros concertados y los consejos escolares. En 1990 vino uno de los puntales, junto con la Ley de Educación de Villar Palasí y la del siglo XIX, Ley Moyano, la LOCSE, que también fue del PSOE, y esta ley aportó la obligatoriedad de la enseñanza a los 16 años, significó el final de la EGB, el inicio de la ESO,
el traspaso a las comunidades educativas, etcétera. 5 años más tarde fue la LOPEC, también bajo el mandato del PSOE, y regulaba la autonomía de los centros. Por cierto, fue una ley que fue bastante criticada por los sindicatos, y abrió la puerta a la privatización de la enseñanza y de alguna manera de la enseñanza pública. En el 2002 se hizo la LOCE bajo el mandato del PP, pero no llegó a aplicarse. Recuerden ustedes que estaba de ministra Pilar del Castillo. No llegó a estrenarse. En 2006, en la época de Zapatero, se hace la LOE y en esta ley la religión se hace voluntaria, aunque obligatoria en su oferta, no evaluable, y se introduce la educación para la ciudadanía. Y también hay bastantes cambios curriculares. En el 2013, bajo el mandato del PP, de Aznar, se aprueba la LOMCE, también llamada la Ley Wert, y de nuevo la religión vuelve a ser evaluable, se introducen las pruebas externas y se aprueba la educación diferenciada por sexo, que hasta ahora no estaba vigente. Y ya en el 2020 ya hemos dicho que el día 23 de diciembre terminó de tramitarse la LOE, ¿no? O Ley CELA en el Senado. Bueno, pues refrescando esto, ya entramos de lleno y lo que sí os pediría es una breve valoración, un par de minutos, 3 como mucho, una valoración global de la opinión que tenéis de esta nueva ley, que aunque está aprobada, todavía la verdad no se ha estrenado, porque ahora mismo estamos actuando con las leyes que había antes, ¿no? Así que, por ejemplo, Pedro, ¿empiezas tú? Perfecto. Ya, para adelante. Bueno, muchas gracias, Federico, y un saludo a todos los que nos están viendo. Yo soy, como te comenté el otro día preparando la entrevista, pues más que medio loreño, ¿no? Por familia, por parte de padre, y para mí es un gusto estar aquí con vosotros. Además fue la primera rueda de prensa que yo di en mi vida, la di con vosotros, con Lora Televisión, y siempre es un buen recuerdo. Partimos de la base de que era necesario que hubiese una ley educativa en España, que es importantísimo. Estamos hablando no solo del futuro, sino también del presente de nuestro país. La importancia de una ley educativa yo creo que es ahora que después hablaremos de la lengua vehicular también, pues yo creo que lo importante, lo vehicular en un Estado es esa ley educativa. Y yo creo que el gran déficit, y aquí entono también en parte el mea culpa como Partido Popular, creo que el gran déficit que ha tenido España desde que llegó la democracia a nuestro país es que no hemos sabido tener un gran pacto de Estado, tener un gran consenso para algo tan importante como la ley educativa. Y dicho esto, lo que ha provocado, y lo has enumerado perfectamente, Federico, es esa ristra de leyes educativas que hemos tenido, algunas con más aceptación, otras con menos, pero que al final lo que ha venido a demostrar es que el sistema educativo no puede ir cambiando cada 4 años en función de los gobiernos que vengan a nuestro país. Pero también hay que ponerse en contexto. Estamos ahora mismo en un momento excepcional, no, excepcionalísimo, de estado de alarma, en un momento en el cual si la casa se está quemando, no es el momento de decidir de qué color vas a poner los azulejos. Si estamos en un momento en el cual estamos preocupados de salvar la sanidad y de salvar nuestras propias vidas, no es el momento. Yo creo que la sociedad española no tenía en este momento en la cabeza el debate sobre la ley educativa. Por tanto, y ahora iremos viendo los puntos sobre los cuales se genera más roce, más crispación en esta ley, en la ley CELA, que han supuesto que, mientras que toda España estaba preocupada de esta pandemia, con nocturnidad y alevosía, antes lo has dicho, en noviembre se llevaba al Congreso, en diciembre se llevaba al Senado, en plena oleada que teníamos en nuestro país de este maldito virus, pues hemos visto cómo ha habido un gobierno que, desoyendo a los colectivos, que desoyendo al resto de partidos
y que desoyendo a la comunidad educativa, pues ha sacado adelante una ley que yo creo que ha mostrado más rechazo que apoyo. Así que ahora de todas maneras iremos viendo todos esos puntos. Gracias, Federico. De acuerdo. Javier. Bueno, pues igualmente buenas tardes, un saludo para todos los que nos estén viendo y para los que estamos aquí en esta sesión de debate sobre esta ley, ¿no? Bueno, la ley CELA esta en realidad es una segunda edición de la LOE, es decir, de la ley que ha citado Federico, que se aprobó con el gobierno de Zapatero. Y de hecho el articulado es eso exactamente, una refundición del texto de esa ley, de la LOE. No es una ley propiamente dicha, sino que es una reforma de la ley orgánica de la educación. Y es producto de un acuerdo que se firma justo en el momento en que se aprobó la LOMCE, la ley del Partido Popular. Cuando se aprobó la LOMCE, que se aprobó con los votos del Partido Popular exclusivamente, por cierto, pues todos los partidos de la oposición, exceptuando me parece que era Foro Asturias y creo que todavía existía UPyD, ¿no? Unión Progreso y Democracia, pues todos los partidos de la oposición acordaron derogar la LOMCE. Esto fue lo que ocurrió. Y entonces la ley CELA esta no es más que el cumplimiento de aquel acuerdo, de los partidos de la oposición, el cumplimiento de aquel acuerdo. Empezó su trámite con el primer gobierno de Pedro Sánchez, con el gobierno de la moción de censura, pero como esa legislatura se agotó, es por lo que ha vuelto, ¿no? Volvió al trámite parlamentario, pero la ley ya estaba, el proyecto de ley ya estaba, estuvo en el Congreso con el primer gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, resumidamente, es casi un calco de la Ley Orgánica de Educación, de la ley de Zapatero, pero es cierto que también aporta algunas novedades, ¿no? Que yo creo que tendremos ocasión de comentar, aporta algunas novedades, pero quizá los principales problemas de la educación los deja igualmente sobre la mesa. Tampoco es una ley que vaya a resolver todos los problemas, pero bueno, hay alguna novedad que seguro que tendremos ocasión de comentar. Gracias. Juan, tu turno. La educación es dinámica. Como ha dicho Javier, esta ley no es sino reformar la otra ley anterior, ¿no? Quizá a veces nos asustamos cuando decimos, pues ha habido no sé cuantísimas leyes desde que se aprobó la Constitución del 78, cuando, bueno, en realidad lo que ha habido son modificaciones de leyes, sucesivas modificaciones de leyes, algunas son modificaciones importantes. Sí, creo que ha faltado un acuerdo, eso que se demanda tantas veces, un acuerdo de Estado, al menos en algunas cuestiones básicas, porque luego, pues como decía al principio, la educación es dinámica, de cambiar, porque en este mundo en el que vivimos las cosas van muy rápidas y cambia todo con tantísima rapidez que a veces nos asusta y por lo tanto, si queremos que la educación vaya a la par del mundo en el que vive, pues necesariamente tendrá que ir modificándose. Deberían de ser modificaciones que afectaran, pues sí, seguramente a cuestiones importantes, porque estamos hablando de política educativa, estamos hablando por lo tanto de política, estamos hablando de planteamientos ideológicos diferentes según los partidos que van ganando las elecciones democráticas y cada uno pues seguramente querrá aportar sus particularidades, ¿no? Ahora, en este momento, pues la educación sigue siendo tan dinámica que habiendo una pandemia, pues los centros educativos están abiertos. La educación no se ha detenido, la educación continúa, por lo tanto, no parece tampoco tan descabellado que el Congreso de los Diputados, el Poder Legislativo, se plantee con vistas al futuro, y el futuro en la educación es el curso que viene, el más inmediato, y a medio plazo, pues todo aquello que deriva de una política educativa. Por lo tanto, no me parece tan descabellado que se emprenda una reforma educativa si se considera que hay que adaptar, hay que modificar
pues las leyes existentes a las necesidades actuales. Los centros, como digo, siguen abiertos, la educación sigue en marcha y no hay ninguna intención de hacer un parón en la formación y en la educación del alumnado en España. Sobre todo, pues estamos pensando, claro, en el alumnado que recibe una enseñanza obligatoria, porque estamos hablando de la base de la educación. Si me permites, Federico, yo ya me adelanto y planteo lo que a mí me parece que tiene de positivo, las cosas positivas de esta reforma educativa, ¿no? Esta reforma de la ley, que de hecho tiene un artículo único que sirve para reformar todo lo que se considera que se ha de reformar de la ley. Y adelanto también lo que veo negativo y luego ya, pues, si eso sirve para que participemos los demás, pues estupendo. Bueno, pues a mí me parece que es positiva en los siguientes aspectos, y no quiero hacer un análisis exhaustivo, voy a remitirme a 5 y los tengo aquí escritos para no enrollarme demasiado. En primer lugar, me parece, para mí lo más importante es que se plantea la educación obligatoria con un protagonista fundamental, que es el alumno, que es la alumna que está en un centro educativo recibiendo una enseñanza básica. Que todo gira en función de sus necesidades y en función de su formación. De tal manera que se pretende poner a disposición de ese niño, de esa niña, de ese adolescente que estudia en la secundaria obligatoria, pues todos los medios para que consiga una formación básica y una formación obligatoria. Y creo que recupera el sentido de lo que es una formación básica, igual para todos, y obligatoria, es decir, obligatoria para todo el mundo. De tal manera que así desaparecen itinerarios, desaparece un concepto de la evaluación que margina, que interrumpe, que aparta, que selecciona. Eso creo que está en toda la ley, está en todos los criterios de evaluación y está en todos los compromisos que la ley adquiere con esa alumnado. En segundo lugar, creo que se da una importancia considerable, la que tiene, en mi opinión, a la orientación. Se menciona continuamente el papel de la orientación en las diversas etapas. Creo que esto es fundamental y además la orientación individual, de tal manera que nadie se quede atrás y si alguien se queda atrás, pues tenga la oportunidad de salir adelante porque se le orienta y se le proporciona los medios para ello. Se contemporiza, es decir, se incluye en la educación cuestiones importantes como la formación digital, como el cambio climático, por ejemplo, como el compromiso que hay de todo el Congreso de los Diputados en algo tan importante como la coeducación, de tal manera que todos los centros serán y tienen la obligación de participar de la coeducación. Y dos cosas más, se unifican, como cosas positivas, digo, se unifica el cuerpo de secundaria. A mí me parece muy importante también esto, de tal manera que nada más que va a existir un cuerpo de profesores de secundaria. Eso significa que desaparece, o queda a extinguir, que es una palabra muy fea, eso de un cuerpo a extinguir, porque todos aquí presentes somos cuerpos a extinguir, ¿no? Pero en términos legislativos, esto de un cuerpo a extinguir siempre asusta mucho lo que eran los profesores técnicos de formación profesional. Y también, por último, como una cuestión positiva, pues la religión deja de tener su parte académica o su consideración académica, formará parte de la oferta que salga en los centros, será voluntaria. Bien, así lo establecen los acuerdos Iglesia y Estado. Y bien, pues habrá que sobre este tema a lo mejor discutirlo, pero no tiene el sentido académico, por lo tanto deja de ser evaluable
cosa en la que estoy de acuerdo, otras cosas porque pienso que la formación espiritual de cada cual pues no es una cuestión que deban ser académicamente evaluada. Tengo también las cosas negativas, pero voy a parar aquí, que me parece que he hablado un poco. Sí, sería exactamente. Si te parece, lo dejamos para otro segundo momento. Y yo lanzaría ya la primera cuestión en litigio, ¿no? Pedro, vosotros en los anuncios y las manifestaciones que habéis hecho públicamente, decís que esta ley ataca a la libertad de enseñanza y a la libertad de elección de centro. En definitiva, cuando estáis diciendo esto, estáis tocando el meollo de la cuestión, ¿no? El tema de la escuela pública, la escuela privada. A ver, ¿por qué decís vosotros que se ataca a la libertad de enseñanza y a la libertad de centro? Nosotros siempre, no solo en la educación, siempre hemos defendido la libertad de elegir de las personas. Entendemos que en la educación, pues los padres tienen que tener la libertad de elección de la educación de sus hijos, porque lo consagra la Constitución, porque la Constitución en su artículo 27 entiende que hay una libertad de enseñanza que recoge tanto la elección del modelo educativo como la elección del centro y de todo el ambiente en el que queremos educar a nuestros hijos, ¿no? Bueno, yo no tengo, pero el día de mañana me gustaría poder elegir el modelo educativo donde se forme mi hijo. Y esto es lo que ataca esta ley. Y la ataca esta ley por una sencilla razón. Ahora mismo tenemos un modelo educativo en el cual cualquiera puede elegir. Tenemos una educación pública, tenemos una educación privada y tenemos, y parece ser que es el punto de fricción de esta ley, una educación concertada. La educación concertada hay quien lo vende como privatización de la educación pública cuando es todo lo contrario, es una publicitación de la educación privada. Por desgracia no tenemos infraestructuras públicas para albergar a todos los alumnos y por tanto ya nació hace muchísimos años ese concierto educativo que lo que permitía era en centros privados concertar una serie de plazas públicas o todas las plazas de ese centro para que pudieran acceder a la educación todos los niños. Bueno, este criterio no era solo para darles plazas, sino para que, como decía antes, los padres pudieran elegir. Si quieren que su hijo acceda a un colegio de una enseñanza religiosa concreta, pues lo pueden hacer gracias al modelo concertado, porque si no, y esto es lo que va a provocar, y ahora explicaré cómo lo va a hacer esta ley, lo que va a provocar esta ley es que solo puedan elegir el modelo de enseñanza los que más poder adquisitivo tengan, porque serán los únicos que puedan costearse una plaza privada. Pero ¿qué es lo que hace esta ley? Bueno, pues desaparece la demanda social como criterio a la hora de abordar la escolarización. De este modo, será en este caso, y ahí veremos después también cómo la Junta de Andalucía, con el Partido Popular, ha dicho ya que intentará frenar o implantar en menor medida dentro de sus competencias educativas esta nueva ley, pero vemos cómo este ataque, que ya incluso con gobiernos anteriores, como el de Zapatero, ya que esta ley no viene a hacer otra cosa que volver a abrir la ley educativa del peor presidente de la historia de España hasta ahora, lo que viene a hacer es atacar esa libertad de educación, atacar esa libertad de enseñanza, impedir que los padres puedan elegir dónde quieren educar a sus hijos, pero sobre todo, y yo creo que es lo más injusto, y viniendo de un partido que a priori se le llama progresista, el partido de la gente o el partido social, pues lo que va a provocar esta ley es que solo aquellos con mayor poder adquisitivo puedan decidir dónde quieren que estudien sus hijos, y el resto tendremos que conformarnos con dejar a nuestros niños donde nos diga el Estado. Javier. Sí, bueno. Yo primero querría puntualizar una cosa, que yo creo que está efectivamente, como ha dicho Pedro, en el meollo de la cuestión, ¿no? Y es que el artículo 27 de la Constitución no dice que los padres puedan elegir centro escolar, ¿eh? Esto, el texto no pone eso. Lo que hay es libertad de creación de centros escolares.
No es lo que me ha parecido entender, Pedro, que habías dicho. No dice eso el artículo 27. La cuestión de la libre elección de centros escolares sí existe. Esto ha existido siempre. Yo creo que cuando se habla de libertad de elección de centro, lo que se está diciendo realmente es que se subvencione la decisión que una familia tome respecto al centro escolar al que quiere llevar a su hijo. Esto es una cosa muy distinta. O sea, libre elección de centros escolares sí existe. Cualquiera puede elegir cualquier centro. Lo que no existe efectivamente es que se financie esa decisión de las familias. De la misma forma que ocurre en otros campos de la vida social. O sea, yo puedo coger un taxi o un autobús. Lo que no pido es que el Estado me financie el taxi. El autobús lo financia, lo subvenciona el ayuntamiento, pero el taxi tendré que pagarlo yo, ¿no? Porque es la decisión que toma. Bien, de todas formas, este es un asunto efectivamente central, ¿no? Y yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que esto es una excepción en Europa, ¿eh? Esto es importante decirlo. O sea, exceptuando, me parece que es el caso de Bélgica o de Holanda, no recuerdo bien, y de Irlanda. Bélgica y Malta. Y Malta, ¿no? O sea, los sistemas educativos de los países europeos están fundamentados en el sistema público de enseñanza. Esto del sistema de concierto en España es una excepción. Entonces, en efecto, como bien dice Pedro, ya lo he dicho, ¿no? Este es el asunto central, ¿no? Y si no hay un pacto educativo es por esto, precisamente, porque no hay un acuerdo de fondo sobre este asunto. La Constitución no dice que los padres, las familias, que el Estado tenga que subvencionar la libre elección de los centros. Esto no lo dice la Constitución. Es más, hay sentencia del Tribunal Constitucional que dice exactamente que una sentencia precisamente con la primera ley de la UCD, una sentencia del Tribunal Constitucional que dice en su fundamento jurídico que efectivamente las familias pueden elegir los centros escolares que quieran, pero el Estado no está obligado a subvencionar. Este es el fondo de la cuestión. Si hay un sistema, si la educación escolarizada, me refiero, claro, la educación escolar es un asunto del Estado o es un asunto que se deja libre albedrío de cada una de las familias. Este es un debate de fondo muy, muy importante, ¿no? Claro, la ley CELA efectivamente, esta sí es una de las novedades, ¿no? Sí dice claramente una cosa, esto es cierto. Dice claramente que el Estado atenderá en primera instancia satisfacer con puestos escolares públicos la demanda de escolarización. O sea, primero con centros escolares públicos. Este es el compromiso, no sé si se va a cumplir, es el compromiso que establece la ley CELA, ¿no? Y esta es una novedad importante. Y sobre todo es importante porque, y voy a terminar para seguir el consejo de nuestro interlocutor de Federico, ¿no? Y de ser breve. Es importante por lo siguiente. El descenso de la natalidad está provocando que haya cada vez menos alumnos en los centros escolares. Y eso más tarde o más temprano ya está ocurriendo hoy, implica supresión de unidades escolares. Ya se están suprimiendo. La cuestión fundamental y la pregunta del millón es ¿qué unidades se van a suprimir? ¿Si las públicas o las privadas concertadas? Yo comprendo la preocupación de la escuela concertada porque efectivamente se pone en riesgo muchas unidades que actualmente están concertadas. Y esa es la apuesta que hace la ley la ley CELA, efectivamente. Apuesta por el sistema público de enseñanza, considerando que el sistema de concierto, sistema privado o subvencionado, es subsidiario del sistema público. El fondo de la cuestión es este término. La educación, como en toda Europa, es un asunto del Estado público o es un asunto privado que el Estado tiene que subvencionar. Ahí hay
mucho que discutir, desde luego. Sí, aportando, por si os sirve, algún dato concreto sobre lo que acaba de decir Javier, sobre la bajada de natalidad, los datos que yo manejo es que en los últimos 10 años ha bajado la natalidad en España el 30%. Y esto supondrá que para el 2030 pues habrá en España unos 800.000 niños menos, lo cual supondría un cierre de unas 30.000 aulas. Bueno, yo quería seguir montando en el tema Juan. eh, eh, Dentro de la enseñanza concertada, de la enseñanza pública y demás, eh, ¿es cierto, según tu criterio, que la enseñanza, la escuela concertada sale más barata que la escuela pública? Yo creo que no ese es el problema, que salga más barata o más cara. Yo creo que no deberíamos de entrar en eso, con tu permiso, Federico, en que sea más barato o más caro, sino creo que debemos de tener claro que la enseñanza, como la sanidad, como estamos viendo por otra parte en este año tremendo de pandemia, son responsabilidad del Estado, y que la enseñanza y la sanidad tienen que estar dirigidas por el Estado, y que ese derecho a la salud pública, y ese derecho a la salud y el derecho a la educación, lo tiene que asumir el Estado, respondiendo a la pregunta que hacía Javier, ¿no? Es decir, el Estado tiene la responsabilidad. Cuando hablo del Estado estamos hablando de las administraciones públicas, no estoy hablando de una cosa extraña ni de un ser fantástico, sino que son las administraciones públicas, las comunidades autónomas, el gobierno central, quienes tienen la responsabilidad de que el derecho a la educación que reconoce la Constitución se ejecute. Y en el artículo S27, no insisto en lo que decía Javier, se reconoce la libertad de enseñanza, que se mantiene aquí. No se puede, existe libertad de crear un colegio y no hay ningún problema, ¿no? Pero el artículo 27.5, el artículo 17 en el punto 5, de la Constitución, dice que los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Creo que la Constitución señala que es responsabilidad del Estado lo que es la programación de la enseñanza y lo que es la creación de los centros docentes. Y por lo tanto tienen que ser las administraciones públicas quienes asuman esa responsabilidad. La ley lo reconoce así. Le corresponde al Estado, corresponde a las administraciones públicas la creación de centros educativos allí donde haya necesidad. Y quisiera terminar tranquilizando a quienes estén preocupados porque tengan sus hijos en los centros concertados, a quienes trabajen en los centros concertados, porque es que la ley mantiene el statu quo. La ley mantiene el estado de la cuestión en estos momentos, la red pública y la red concertada, y lo señala en el artículo 109, así lo reconoce. Y quiero recordar también, y el profesorado de los centros concertados no me dejará mentir, que en cuanto a la supresión de unidades, esto viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. No es algo, ni es nuevo, ni va a ser nuevo en el futuro con este problema demográfico que tenemos. Y siempre ha habido un acuerdo de recolocación de todo ese profesorado con unas condiciones muy satisfactorias, de tal manera que el profesorado se ha recolocado en otros centros y en unas condiciones iguales o incluso mejores, en algunos casos, de las que tenía, ¿no? Y que por este lado, yo quisiera tranquilizar al sector de la concertada, porque se mantiene, por una parte, el statu quo actual, y por otra parte, porque siempre se han llegado a acuerdos para recolocar al profesorado de este sector. Y desde luego
la responsabilidad de la educación, yo creo que todos tenemos que tener claro que es del Estado, de las administraciones públicas. No podemos depender de que haya una iniciativa privada, porque la iniciativa privada irá allá donde considere que económicamente e empresarialmente es necesario. Y que conste que con esto de la educación concertada, a cabo de verdad, estamos hablando de un problema de una parte relativamente pequeña de la población. Bueno, en cantidad importante, porque se refiere a las grandes ciudades. En la Andalucía rural no hay problema con la enseñanza concertada. Simplemente no hay enseñanza concertada. Una cosa que me gustaría... Sí. Y en las grandes ciudades quisiera saber la libertad que tienen los padres, las madres de los barrios periféricos o de la ultraperiferia para llevar a sus hijos, a sus hijas, a centros que todos podemos tener en la cabeza del centro de la ciudad de Sevilla, por ejemplo. Pedro tiene la palabra y después te la paso a ti, Javier. Bueno, vale. Si era una puntualización. Sí, por contestar un poco lo que se ha dicho. Decía antes Javier que la libre elección sigue existiendo. Bueno, existe siempre y cuando, como decía yo, te la puedas costear. Ponías un ejemplo que era el de coger un taxi o coger el autobús, pero creo que esto es muchísimo más importante. Estamos hablando de libertad. Yo hablaba del artículo 27 de la Constitución, que habla de libertad de enseñanza, pero es que esa libertad de enseñanza y ese derecho a la educación engloba, y así se ha definido por muchos profesionales en la materia, esa libertad también de elección de los padres a la hora de elegir cómo quieren que se eduquen sus hijos. Yo creo que no debemos avanzar hacia un sistema restrictivo en cuanto a la hora de elegir. Si quieres elegir, pues vas a poder elegir entre pública o pública, y en el colegio que te diga o en el instituto que te diga el gobierno, cuando sin embargo hemos visto, y es un avance, y yo creo que en eso precisamente compararnos con otros países, en este caso salimos ganando en cuanto a libertades. Vemos como en España pues tenemos un sistema sanitario envidiable a la que viajamos y cruzamos nuestras fronteras, tenemos unos servicios sociales envidiables a la hora que cruzamos nuestras fronteras, y yo creo que educativamente, aunque a nivel de resultados, y luego iremos también a esa parte, no hemos estado quizá muchas veces a la altura, creo que a nivel de plazas, de libertades y demás, hemos tenido un sistema educativo también envidiable. Por tanto, yo creo que el sistema español lo que tiene que garantizar es esa libertad de elección de los padres, porque esa excepción que decíais antes que somos en Europa, yo creo que al revés. Cuando hemos tenido en otras materias, como por ejemplo en sanidad, siempre hemos avanzado a publicitar lo privado, a permitir que todo el mundo pueda acceder a los mismos servicios y no al revés, no a provocar que solo aquellos que puedan costeárselo puedan acceder. Y solo un apunte más, Federico. Se hablaba antes precisamente de que no se va a atacar a la concertada, sino que se va a dar prioridad, ¿no?, a la enseñanza pública. Pero es que precisamente dándole prioridad a una elección sobre la otra, lo que estamos consiguiendo precisamente es acabar con esa libertad de elegir. No, es que iba a aportar un dato, ¿no? No lo tengo anotado y es posible que haya algún margen de error, ¿no? Pero creo recordar que en los últimos años, incluido el curso pasado, el 97% en Andalucía de las familias han tenido la oportunidad de meter a sus hijos en el colegio primero que han solicitado. El 97%, o sea que libertad de elección hay. El 97%, o sea, solamente ha habido un 3% que ha tenido que ser sometido a la baremación, pero todo el que quiere, el primer colegio que pide, lo obtiene. O sea que... Pero eso ahora va a cambiar. No, igual, si eso no va a cambiar. No, eso va a quedar si igual. El público sobre el concertado. Eso va a quedar igual. Igual, incluso el que ha pedido concertado también ha entrado al concertado, o sea que esa libertad ya existe.
el problema, Pedro, de la libertad de elección es que, primero, yo creo que ya existe. Lo que se está pidiendo es subvención. Se está pidiendo subvención. O sea, un sector de la población, precisamente, que son los clientes habituales de este tipo de centros, que estar en contra de pagar impuestos o de que le suban los impuestos, reclama que el Estado le subvencione su decisión. Esto me parece un poco contradictorio, la verdad. Parece contradictorio. O sea, por una parte se pide que se bajen los impuestos, pero al mismo tiempo se pide que el Estado subvencione la decisión que tú vas a tomar. En la práctica, particularmente en las grandes ciudades, pero no solo, yo conozco bien el mapa escolar de la provincia de Sevilla y de casi toda Andalucía. Lo conozco bien y resulta que el 90 y tantos % de los centros concertados está concentrado en determinados barrios y lugares al que acceden solamente determinado grupo social. Esto es una realidad. Yo no voy a negar la existencia de centros privados en otro tipo de barrios, pero el 95% está ubicado en determinados lugares. Y esa hipotética libertad de elección no es real, porque la inmensa mayoría de la población no puede optar a ese tipo de centros. Mira, en la provincia de Sevilla, como novedad, este año el decreto de escolarización estableció la fórmula de que en todas las zonas escolares hubiera al menos un centro privado concertado donde se pudiera elegir. Esto que se publicitó como una novedad no era nuevo. Esto no era nuevo. Esto ya ha existido con gobiernos del PSOE. Lo que pasa es que nadie le prestó atención. Pero esto ya existió con gobiernos del PSOE, en decretos de escolarización, esa forma. Bien, en el caso de Sevilla se publicitó mucho en la prensa que los vecinos del polígono sur de las 3.000 viviendas podían optar a un colegio privado concertado que está exactamente en la barriada del Cerro del Águila. Bueno, yo por razones personales conozco aquello y además, pues por razones de investigación me preocupé de analizar. Es prácticamente imposible tardar menos de 40 minutos en coche particular, porque no hay comunicación en transporte público entre las 3.000 viviendas y el polígono sur y el colegio este privado concertado. Es muy difícil, hay que ir en coche particular, no hay sistema de transporte público. Segundo, ¿sabéis cuántas plazas, cuántos solicitantes hubo de ese? 13, exactamente 13. Esto es público, todo el mundo lo sabe, el Colegio Pablo VI, que está el límite entre el Cerro del Águila y la carretera de Subenencia. Hubo 13 solicitudes provenientes del barrio de las 3.000 viviendas o polígono sur, de esa zona escolar. ¿Sabéis cuánto accedieron? Ninguno. Ninguno. Es decir, que esa libertad es hipotética, es hipotética. Realmente nadie puede negar que los centros escolares, la mayor parte de los centros escolares de este tipo, están más bien para ciertos sectores sociales. Y insisto que es verdad que hay otros que no, privados concertados que no son de clase media, por decirlo de alguna manera. Estoy pensando en la Safa de la Candelaria, de los Pajaritos, o estoy pensando en cooperativas de Vista Azul en Dos Hermanas. Hay otros, ¿no? Pero el 90 y tantos % es para un sector determinado de la población. Entonces, claro, legislar un sistema educativo para una pequeña parte de la población, que además es la que tiene más recursos y además es la que realmente va a poder optar a ese tipo de centros, pues yo lo veo, verá, no sé, no lo comparto, sinceramente. Y por último, el problema es que detrás de esto de la libertad de elección, esto es una consigna. Realmente se está diciendo otra cosa. Se está diciendo otra cosa. Y el problema es que esas políticas terminan conduciendo a una enorme segregación escolar. Esto lo sabemos, enorme segregación escolar. Los alumnos de según qué tipo determinado, los alumnos buenos, excelentes, se concentran en un tipo de centros escolares y el sistema público termina
acogiendo, y esto repercute enormemente. O sea, pues no sé si la consigna esta de libertad de elección realmente produce los efectos que dice. Yo creo que produce otros, pero tengo todavía algunas dudas, que igual Pedro o el debate este nos puede aclarar. Yo... Sí. Sí, Joaquín, un pequeño apunte. Aquí en Lora en concreto, pues podemos poner el ejemplo. Antes estabas hablando de barrios de Sevilla, que por cierto hay que ir a lo mejor a la raíz del problema. Hay distritos donde dice que solo hay colegios concertados. Ya, es que el problema es que no había siquiera ningún centro público. Es que a lo mejor hay que irnos a la raíz del problema. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, el barrio de Los Remedios en Sevilla. El barrio de Los Remedios en Sevilla solo cuenta con centros privados porque no tiene ni un solo centro público en el distrito Los Remedios. Pero aquí en Lora del Río, ¿qué es lo que publica? Es cierto eso, ¿eh? Claro, es que esa es la solución, porque claro, en la enseñanza concertada tan demonizada por algunos, en la provincia de Sevilla tenemos 95 centros, son 84.000 alumnos. 84.000 alumnos que además, en caso de que se deje de primar ese primer criterio de elección de los padres, no van a poder, algunos, poder estudiar en el centro que les gustaría. El ejemplo aquí de Lora. En el ejemplo de Lora, si aplicamos la ley educativa tal y como viene recogida, se va a primar siempre primero el colegio público a la hora de la escolarización. Es decir, si hay un alumno que quiere, o unos padres que quieren matricular a su hijo, por ejemplo, en Nuestra Señora de las Mercedes, que es un colegio concertado, y quedan plazas libres, por ejemplo, en el Reyes de España, no va a tener su plaza concertada hasta que no termine de llenarse el Reyes de España. Por tanto, nos estamos cargando esa libertad de elección. Porque entonces, si ese chico o esa chica quiere seguir estudiando en ese centro que eligen sus padres, o lo hace pagando y teniendo ese poder adquisitivo, o tendrá que estudiar en el centro al cual le oriente, en este caso, el gobierno. Por eso decía antes que la libertad de elección se pone en jaque, porque la libertad de elección solo se la van a poder permitir todos aquellos que tengan ese poder adquisitivo para podérsela permitir. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que ahora mismo no. No. Ahora mismo la libertad de elección en las grandes ciudades solamente se la permite a aquellos que tienen, como tú bien has dicho, centros concertados al lado de su casa. El criterio de escolarización, eso que ha dicho Pedro, yo creo que no va a ocurrir así, creo, ¿eh? No lo sé, tú ahora me vas a corregir seguramente. Vamos a ver, el ejemplo que tú has puesto del Colegio de las Mercedes, que yo conozco porque viví, como don Federico sabe, viví en Lora del Río también una temporada en mi vida y fui director del instituto, por cierto. Si quedan plazas libres en el Reyes de España y el el que haya pedido el Colegio de las Mercedes irá a ese colegio, no lo van a mandar, siempre y cuando existan las plazas concertadas. No dice eso la ley, ¿eh? La ley no obliga a un alumno, a una familia que ha pedido un centro concertado, no le obliga a irse a un público, no. La ley lo que dice es que las administraciones públicas tendrán que ofertar plazas suficientes. Pero si se mantiene el concierto, que se mantiene, como bien ha dicho Juan, los conciertos se mantienen. Si se mantiene el concierto, pues el alumno, la familia podrá seguir cursando sus estudios donde estaba, en ese centro concertado. No es que el Estado lo traslade, no es así. Sí, ahora le toca el turno a Juan. Juan, no se te olvide cuando termines de hablar tu intervención y apagar el micrófono. Vale. Perdón por el ruido. A ver, vamos a dejarnos de términos tremendistas. Pedro, no utilices términos de estos que nos suenan al gran hermano de que el niño va a ir donde el gobierno le diga. No, existen, porque dicho así parece como si viviéramos ante el gran hermano en que el gobierno y una voz que llega de no se sabe dónde, pues dice, su hijo va a ir a estudiar a este colegio. Eso no es así. Existen unas comisiones de escolarización. Vamos a nombrar las cosas por su nombre verdadero y vamos a quitarle dramatismo a todo esto, porque no ganamos con ello nada y lo único que conseguimos es preocupar a mucha gente que nos pueda estar escuchando y que se asuste con vistas al próximo curso. El gobierno no dice nada.
para empezar. El gobierno establece la ley. No dice nada, eso lo establece el poder legislativo, que son las Cortes que establecen una ley. Y en esa ley se establece, no, vamos a ver, una cosa es el poder ejecutivo y otra cosa es el poder legislativo, ¿no? Hasta eso mis conocimientos de derecho llegan, ¿no? Entonces el gobierno no dice nada y el gobierno ya lo menos que dice, el gobierno central ni el gobierno autonómico lo menos que dicen es a dónde va a ir a estudiar el hijo o la hija de cada cual. Ahí no pintan absolutamente nada. Lo que establecen las leyes, lo que establece esta ley, es que habrá unos criterios de escolarización, como ha habido siempre, y hay unas comisiones de escolarización. Entonces, esas comisiones de escolarización establecen unos criterios para decidir, pues, si hay que seleccionar, bueno, dirigir a los alumnos, qué alumnos van a un sitio u otro, pues, irán a este colegio, pues, quienes tengan hermanos ahí estudiando. Fíjense ustedes la tremenda decisión que toma el gobierno, el gran hermano. Hermanos que estén ahí estudiando, por ejemplo. Proximidad del centro a donde vive ese alumno o esa alumna. Bueno, pues son cosas completamente descabelladas, ¿no? Como se pueden ver. Es decir, cosas básicas y cosas elementales que no impiden, y los datos que ha dado antes Javier, no quiero volver sobre ello, que la gran mayoría de las familias llevan a sus hijos al colegio que quieren. Eso ha sucedido con todos los gobiernos, con ese gobierno que tú dices que fue el peor de la historia, ese presidente del gobierno con el que se aprobó la LOE, Zapatero, y y existe ahora y existirá con esta ley. Otra cosa es en algunas comunidades autónomas donde todo eso se ha cambiado y esos criterios de evaluación se han cambiado, pero eso ya a lo mejor sería meternos en otras historias, pero si vamos a modelos del tipo de Madrid o de otras comunidades autónomas, entonces estamos hablando de otros modelos de escolarización y donde tendríamos que ver cuánta es esa libertad que se dice a la hora de escolarizar a. Así que, por favor, tranquilidad. No utilicemos palabras tremendas. Demos tranquilidad a la gente porque los concertados van a seguir estando concertados. Y los criterios para matricular a un hijo o una hija en un centro concertado van a seguir siendo criterios tan razonables, casi de tan perogrullo, como esos dos ejemplos tontos que he puesto, que parecen de tan tontos que parecen, pues casi no deberían de estar ni en una ley, pero están. Y son las comisiones, repito, de evaluación, las comisiones de escolarización, las que hacen esa distribución del alumnado, ni más ni menos que eso. Si os parece, una última puntualización sobre este gran tema de las matriculaciones, escuela privada, concertada y pública, y pasamos a puntos concretos. A ver, Javier. Sí, bueno, yo una última matización brevemente porque creo que nuestras intervenciones, por lo menos yo me acuso, son demasiado largas. Vamos a ver, la ley esta lo que hace simplemente es poner freno al desbarajuste que planteó la LOMCE. Es decir, la LOMCE lo que propiciaba era una descomposición del sistema público de enseñanza en beneficio del sistema de concierto. Atendiendo al criterio de demanda social, por eso se ha quitado el criterio de la demanda social y concediendo suelo público para centros privados concertados. Entonces, la LOMCE significaba una expansión del sistema privado concertado. Y la ley se limita meramente, por eso he dicho que es una segunda edición de las leyes anteriores, no aporta grandes novedades, se limita meramente a poner coto a eso, a fin de no llegar al peligro de que el sistema público de enseñanza terminara siendo subsidiario del sistema privado. En definitiva, que la LOE, como está diciendo Juan, no va a acabar con el sistema de concierto. Simplemente es mantener el statu quo de la transición. El statu quo de la transición es que un 30% de los puestos escolares son privados concertados y el resto son públicos.
Ese es el acuerdo de la transición. Esa es la LODE, es el PSOE el que inventa el sistema de concierto en el año 70. Esa es la LODE. Y ese es el acuerdo implícito. Ese fue el pacto escolar. ¿Qué ocurre? Que desde entonces pues hay movimientos que no se conforman con el 30%, es que quieren más y cada vez más. Y entonces yo entiendo que la ley CELA lo que hace es que dice, bueno, ya está bien, vamos a quedarnos con esa proporción del 30%. Termino. Uno de los partidos que ha apoyado la ley CELA esta es el PNV. Nada sospechoso de ser un partido anticoncierto, donde existen más puestos escolares concertados en el País Vasco. Sí. Pedro, alguna matización y vamos a pasar a otro punto. Pedro. Bueno, los partidos que han apoyado esta ley, aparte del PNV, pues ha sido la CUP, Esquerra Republicana, Junts per Cat o Bildu. O sea, ya que decimos quienes han apoyado esta ley, pues los decimos todos y ya nombrando algunos de estos partidos a mí se me ponen los pelos algo de punta. Pero bueno, estábamos hablando antes, decía, de no utilizar ese discurso de papá Estado, ¿no? De gran hermano que nos vigila. Bueno, era la propia ministra la que dijo aquella frase tan sonada de que los niños no son de los padres, ¿no? Ya estábamos viendo desde el principio cuál era la idea de este gobierno, ¿no? A la hora de decidir el futuro de los más pequeños. Antes hablaba Javier, ¿no? De ese poner coto a los conciertos, de no ceder suelo público a los conciertos, cuando yo siempre he defendido esa libertad de elección porque entiendo que los conciertos es esa libertad de acceso de cualquier persona a una educación en concreto. Porque además, y antes daba el dato Federico, y tú me decías al principio, eso de es contradictorio que partidos que promulgan una bajada de impuestos después quieran que haya más inversión en educación. Pues mira, daba antes el dato Federico de cómo la educación concertada le cuesta muchísimo menos al Estado que la educación pública. Por tanto, y además los impuestos no son finalistas, no lo que paguemos de IRPF va destinado a educación o lo que paguemos de IVA va destinado a educación, va todo a la hucha del Estado. A lo mejor lo que hay que mirar es dónde se gasta dinero y se puede reducir y dónde de verdad se hace una inversión en algo tan troncal, en algo tan importante como es la educación. Bueno, una aclaración, yo no he dicho que la educación concertada salga más barata, lo he preguntado. Bueno, hay estudios que lo avalen. Lo he preguntado por si eso es correcto o no, pero bueno, si os parece, otro punto de desencuentro importante que ha saltado a la calle es el tema de la educación especial. Aporto algunos datos, que son datos oficiales. En España hay 230.000 alumnos con necesidades educativas especiales o con algún grado de discapacidad intelectual, ¿no? Y de esos 230.000 alumnos, el 17%, o sea, unos 37.000, están en centros específicos, centros especiales de educación especial. Y un 85% están en los llamados sistemas ordinarios, es decir, en los colegios, en las clases ordinarias, en aulas específicas de los colegios o en una situación híbrida, ¿no? Bueno, pues de los 37.000 alumnos que están en centros específicos, que se recogen en 480 centros de educación especial, el 74% son públicos, el 24% son concertados y el 2% privado-privado. Y en total, este número de alumnos representa un 0,4% de la educación especial en el cómputo global. Simplemente datos, ¿no? Pedro, ¿por qué vosotros habéis alzado la bandera de que la educación especial la ley CELA va a acabar con los centros específicos? ¿Qué razones o en qué parte de la ley dice Bueno, esto? La ley, como todas las leyes, ¿no? Lo que establece es un marco y además después esconde pues esos recovecos que son los que estamos hoy debatiendo aquí.
Has hablado de los alumnos que hay en cada uno de los centros de educación especial en función a su categoría, si son públicos, concertados. Yo creo que ese debate ya lo hemos tenido en el punto anterior, pero es que aquí el quid de la cuestión es que esos centros de educación especial, y antes hablaba Juan de esa palabra, ¿no? Están abocados a la extinción. Y están abocados a la extinción porque se establece un plazo de 10 años para que los alumnos con necesidades especiales se integren en centros ordinarios. Es verdad que se habla de adecuación de los centros ordinarios, de dotar de todos los recursos a esos centros ordinarios, pero es que esto no es un tema de meter a alumnos con necesidades especiales en los centros ordinarios, ya que estamos viendo casos y durante estos días que se debatía la ley hemos conocido testimonios importantísimos de padres que con niños con necesidades especiales verían una absoluta aberración que sus hijos dejasen de acudir a estos centros de educación especial para incluirlos en centros ordinarios donde se van a convertir poco más que en alumnos fuera del sistema, que van a tener que asistir a clases en concreto con alumnos que tienen otras necesidades completamente distintas. Cuando hablamos de necesidades especiales, yo prefiero hablar casi más de necesidades diferentes, ¿no? Yo creo que hay pequeños que necesitan unas atenciones determinadas y otros que necesitan otras distintas. Y eso es lo que va a acabar esta ley también. Yo no entiendo, sinceramente, creo que viene más por parte de ese pacto del gobierno de España, ya que esta vez no solo gobierna el Partido Socialista, sino que gobierna con otro partido, como es Podemos, Unidas Podemos, y es que ese ataque continuo a la educación especial como si fuera algo disgregador o algo que lo que hace es sectorizar o colectivizar a la población, yo creo que lo que hace es demostrar, y yo en mi casa pues tengo profesores y tengo familiares que tienen necesidades especiales o que han trabajado en centros de educación especial y que solo hay que escuchar sus testimonios para demostrar que esta enseñanza hay que protegerla y no solo protegerla, sino apoyarla y desarrollarla mucho más. Juan. Bueno, la ley establece que lo que se pretende es que este tipo de alumnado se vaya integrando en los centros ordinarios adecuadamente. Se establece un plazo de 10 años. Lo que podemos poner en duda, o al menos lo que yo pongo en duda, es que eso se pueda cumplir porque queda como una declaración de intenciones. Yo como docente no veo mal esto, que se haga ese planteamiento, porque además también se establece que se mantendrán centros de educación especial de referencia para aquellos casos en los que esa integración no sea posible, y también, como entiendo yo, que como apoyo a los centros ordinarios por el personal especializado que puedan tener, los medios, etcétera, ¿no? Entonces yo no veo mal que haya una integración en los centros de todo tipo de alumnado, ¿no? Como, en fin, es un reflejo de la sociedad, y en los centros educativos pues tiene que ser ese reflejo de la sociedad, y una manera, creo yo, con mi experiencia docente, es que el alumnado pues deba estar en comunicación, gente diversa, de procedencia diversa, de estatus económicos diversos, etcétera, ¿no? Es decir, lo que es la propia sociedad en definitiva, pues eso tiene que estar en un colegio, y tiene que la formación del alumnado, la enseñanza del alumnado tiene que ir en esa línea, ¿no? De integración, de conocimiento, de respeto mutuo, de ayuda, de cooperación entre un tipo de alumnado y otro tipo de alumnado, etc. Además, la ley lo que establece o lo que hace referencia es seguir por las recomendaciones
de Naciones Unidas, por una parte, lo cita el propio párrafo, ¿no? Y el objetivo y el cuarto objetivo del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Bueno, pues si vamos en esa línea, si se ponen todos los medios, si se apoya convenientemente, si ese alumnado se siente seguro en los centros y se integra en los centros, ayuda a los docentes, se encuentra con personal de apoyo suficiente, etcétera, etcétera, con todas las condiciones que favorezca lo que es lo más importante de todo, y es la educación de ese alumnado y de sus compañeros, de sus compañeras, ¿no? Si todo eso se produce, yo no veo dónde está el problema, ¿no? Y también, para evitar esta cosa tremendista a la que a veces los eslóganes nos llegan, de que van a desaparecer los centros de educación especial. No van a desaparecer los centros de educación especial. Hay un proyecto de que a 10 años vista haya una integración del alumnado que pueda integrarse, que esté en condiciones de integrarse con los apoyos, etcétera, etcétera, no me repito, en los centros ordinarios. Y se mantendrán como centros de referencia una serie de centros de educación especial. Bueno, no sé, ojalá se cumpla, ojalá esto se cumpliera, ojalá lo que se pudiera conseguir. Yo creo que queda como una declaración de intenciones, ¿no? Como hay otras en la ley, que no sé si nos dará tiempo a ver, que en mi modo de entender peca de mera declaración de intenciones, porque se concreta poco y no se establecen los medios adecuados para cómo conseguirlo, ¿no? Quizá este sería uno de ellos, ¿no? Pero tranquilicemos también a aquellos padres, a aquellas madres, a aquellas familias de los centros de educación especial. No van a desaparecer. A 10 años vista hay un plan, ¿no? Vamos a ir luchando cada curso para que ese plan se ejecute y esa integración se haga adecuadamente con una financiación. Y eso, pues, a la hora de aprobar unos presupuestos, por ejemplo, es una manera muy apropiada de decir, pues aprobamos unos presupuestos en educación suficientes que garanticen esta integración, porque estamos de acuerdo con ella. Nada más. Javier. No, en esto yo tengo poco que añadir porque es verdad, yo creo que esto se ha montado un pollo innecesariamente, ¿no? La ley efectivamente no dice que vayan a desaparecer, se mantendrán centros de educación especial para aquellas situaciones que requieran unas necesidades específicas. Y por otra parte, en realidad, ya lo ha apuntado Juan, ¿no? La ley lo que hace es dar cumplimiento al artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas de Personas Discapacitadas, que se firmó en 2008, ¿eh? Se firmó en 2008. Y los acuerdos que firma el Estado español, los acuerdos se comprometen, ¿eh? Y los acuerdos son aprobados por el Congreso posteriormente. No sé quién gobernaba en 2008 y me da igual. Y es que en 2017 hay una relatoría de Naciones Unidas llamando la atención al Estado español acerca del incumplimiento de lo que ha firmado. Y lo que ha firmado es que dice que mayoritariamente las personas con necesidades educativas especiales se escolarizarán en centros ordinarios. Le acusa a la Naciones Unidas en ese tirón de orejas del 17, le acusa de que mantiene un sistema de educación paralelo. O sea que esto yo creo que se ha levantado una polvareda con muy pocos fundamentos e innecesaria. No entro en el fondo de la cuestión. Me limito a constatar que la ley lo que hace es dar cumplimiento a un acuerdo internacional que el Estado español ha firmado y punto. Y que no es cierto que vayan a desaparecer. Otra cosa, estoy de acuerdo con Juan, yo soy poco optimista también, si en 10 años va a haber recursos suficientes para que los alumnos con necesidades educativas especiales sean atendidos adecuadamente en centro ordinario. Porque eso sí es verdad que es una patata, ¿eh? Es decir, muchos maestros y maestras se ven en la necesidad de atender a alumnos con necesidades educativas especiales sin recursos. Esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto. Eso está ocurriendo y yo soy escéptico acerca de que de aquí a 10 años se pongan los recursos suficientes. Lo que no vale, desde luego, es que ese tipo de alumnado entre en centros ordinarios
y no se doten los recursos apropiados. Eso lo he visto yo con mis propios ojos, lo he vivido y es una barbaridad. Pero la ley lo que dice es que bueno, que hay un convenio internacional que ha firmado y que van a cumplirlo. Punto. Bueno, pero al final es un acuerdo que no es una directiva de la Unión Europea y que después los estados pueden desarrollarlo a su gusto dentro de lo que cabe, siguiendo las líneas del acuerdo. Y lo que pasa con esto, y decía antes Juan, y ahí estoy de acuerdo, es verdad que esto es una cosa a 10 años, que yo lo calificaría como brindis al sol un poco, porque es una declaración de intenciones, pero es que cuando estamos debatiendo sobre esta ley hay que hablar de todo. Una ley que no entra en vigor justo mañana, es una ley educativa que entra en vigor en el curso que viene una parte, dentro de 2 cursos otra parte, y se va implantando poco a poco porque no es algo tan importante que no se puede aplicar de la noche a la mañana. Pero volvemos a lo mismo, a lo que hablábamos en el último bloque, la libertad de elección. Los padres quieren que sus hijos acudan a centros de educación especial y dentro de 10 años, si esta línea sigue igual y no se hacen modificaciones, se acabará con esa educación especial, porque lo que pasará al final, Javier, es que si empiezan a vaciarse y deja de haber demanda en los centros públicos, estos acabarán cerrando. Si empieza a disminuir la demanda en los centros concertados, estos acabarán perdiendo el concierto y por tanto los padres solo podrán elegir si quieren que su hijo acuda a un centro con necesidades especiales o en un centro de educación especial a la privada, y si no tendrán que ver cómo sus hijos, y en algunos casos esto es una aberración, es verdad que se deja la coletilla esa de que existirán centros de referencia que habría que ver en qué medida o dónde se ubicarían o cómo se desarrollarían. Pero es verdad que esto lo que es un ataque, y yo creo que es el principal ataque que tiene esta ley, fuera de la libertad de la concertada que hablábamos antes, es a esta educación que yo creo que es tan necesaria en nuestro sistema educativo. Pero perdona una puntualización. Pedro, tú eres abogado, he oído. Sí. Vamos a ver, los convenios internacionales hay que cumplirlos, ¿eh? Esto no son directrices de la Unión Europea, esto es un convenio internacional con la Organización de Naciones Unidas, que tiene un articulado, y en concreto este es el artículo 24. Entonces, dentro de la Agenda 2030 famosa. No, un momento, perdona. Esto es otra cosa, lo de la Agenda 2030, ¿eh? Esto es un convenio internacional. Entonces, que en su artículo 24 dice taxativamente que las personas con discapacidad, etcétera, 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 se escolarizarán en centros ordinarios. Y un Estado firma un tratado internacional, está obligado a cumplirlo, o, como hizo Trump con lo del cambio climático, te sales. Nadie ha denunciado ese tratado en España. No sé, yo no lo conozco a fondo. Mientras que no se ha atacado a la educación especial. Bueno, pues cuando ya se pone en negro sobre blanco las intenciones, ha sido cuando los padres han mostrado su rechazo. Desde el 2008 hasta hoy han pasado 12 años, ¿no? ¿Correcto? O ya casi 13. Y ningún gobierno que yo sepa, ninguno, ¿eh? No ya el de Zapatero, sino el de Rajoy, y yo creo que ni el de Aznar han denunciado ese acuerdo. O sea, que ese acuerdo... Bueno, el gobierno de Rajoy lo que hizo fue una ley en la cual se garantizaba precisamente esa ley, esa educación especial. No, perdona, me refiero al acuerdo firmado en 2008 con la ONU. Ningún gobierno ha denunciado. Entonces, yo la experiencia que tengo, termino, veo la cara de impaciencia fundamentada de Federico. La experiencia que tengo cuando he sido profesor en instituto y se han ido escolarizando, porque esto a los institutos ha llegado poco, pero cada vez iba llegando más, es que las familias prefieren, salvo casos muy especiales, prefieren escolarizar a este tipo de alumnos en centros ordinarios. Esta es la experiencia que yo tengo. Mira, nos queda de programa, aunque no lo creáis, unos 15 minutos. Sí, te creemos porque somos muy... Hablamos mucho todos. No, lo digo que yo el primero, ¿eh? Se pasa muy rápido, vamos, se pasa muy rápido el tiempo en los debates. Pero me gustaría tocar algunos puntillos más. Por ejemplo, como el castellano, como lengua vehicular en las comunidades que tienen idioma propio,
pues dejan de ser lengua vehicular exclusivamente. Me refiero a Cataluña, País Vasco y Galicia. Este es otro punto de desencuentro y de conflictividad. Me gustaría que opinarais sobre el asunto. Juan. Pues también en esto creo que, a ver, en algunas cosas que se critican de la ley, y siento no tener tiempo para poder criticar la ley, es que en aquello que me parece que se debería criticar, en mi opinión, claro, porque en gran parte estamos hablando de cuestiones que crean una alarma para mí innecesaria, ¿no? Y que, bueno, o responden a planteamientos muy distintos con respecto a si las administraciones públicas son responsabilidad del Estado, de la iniciativa privada, la educación en un país, ¿no? Bueno, eso ya son palabras mayores y como hemos hablado del tema, ya pues no voy a volver sobre ello. Bien, sobre el tema del castellano, no hay que asustarse porque el castellano va a seguir siendo el idioma oficial de España porque así lo establece la Constitución en el artículo 3, ¿no? Que además establece también en ese artículo 3 que hay lenguas cooficiales, no lo olvidemos, porque a veces parece que se nos olvida que en España hay lenguas cooficiales, es decir, que el castellano es una lengua de las lenguas españolas, porque en España tenemos la suerte de tener varias lenguas. Pues en España, de las lenguas españolas, el castellano es la lengua oficial del Estado. Pero hay también otras lenguas que tienen el mismo estatus de cooficialidad en las regiones que establecen los estatutos de autonomía correspondientes. Y quiero recordar que la conocida como Ley Wert establecía el castellano como lengua vehicular, pero también establecía que las otras lenguas cooficiales lo eran. Es decir, que aquí se elimina, no es que se elimine que el castellano sea vehicular, sino que se elimina la concepción de una lengua como tal, como vehicular, sea el castellano, sea el catalán, sea el gallego, sea el euskera. Se elimina ese concepto. Eliminar eso, ¿qué supone? En mi opinión, nada. No supone nada. Porque la propia ley, la propia LOMCE, establece con toda claridad y desarrolla en una de las adicionales, recupera lo que decía la LOE y establece todo el apoyo que el castellano ha de tener y también, como establece la Constitución, pues que ha de respetarse y que ha de fomentarse las otras lenguas cooficiales en las comunidades que así se establecen. Como hay en los currículos, se establece la asignatura de lengua castellana en todas partes y esa asignatura va a existir, pues no hay, en mi opinión, ningún temor a que el castellano vaya a desaparecer de ninguna parte, ¿no? Lo avala esta propia ley. Si es necesario, pues leo la adicional, pero no creo que sea necesario leerla. Y lo está avalada por la Constitución, que se elimina la categoría de vehicular para el castellano y para las lenguas cooficiales. Bien, ¿a qué responde el que se incluyera eso en su momento con la Ley Wert? Pues mira, en mi opinión, responde a que lo mismo que entonces se puso que era el vehicular, que para mí es una redundancia, pues se ha quitado ahora, que para mí pues elimina esa redundancia. Pedro. Sí. Eso que Juan dice que eso lo incluyó el Partido Popular, pero es que además lo volvió a incluir el Partido Socialista cuando redacta la LOMLOE, que era la lengua, el carácter vehicular de la lengua española. ¿Y por qué se quita? ¿Y por qué se acaba con el español como lengua vehicular? Porque aparece una enmienda de uno de los partidos que ha apoyado esta ley, Esquerra Republicana, que todos pues claro, sabemos el carácter nacional que tiene Esquerra Republicana y que mira por los intereses de todos los españoles, y es una enmienda que presenta Esquerra Republicana para acabar con el español como lengua vehicular. Entonces, esto es como el test del pato.
si parece un pato, si nada como un pato y si grazna como un pato, pues va a ser que es un pato, ¿no? Si es Esquerra Republicana la que lleva atacando todo aquello que venga, como dicen ellos, del Estado opresor español, si ellos atacan el español como lengua vehicular, si ellos atacan continuamente cualquier símbolo de la unidad de España, pues si ellos meten una enmienda intentando quitar el español como lengua vehicular, pues blanco y en botella. Lo que quieren hacer es acabar con el español como lengua vehicular. ¿Qué pasa? Que, hombre, que habrá comunidades autónomas como en Andalucía que esto no nos va a afectar. No creo que en Andalucía vayamos a empezar a dar las clases en gallego, o no creo que en Madrid vayan a empezar a dar las clases en euskera. Pero se va a dar el caso de que en aquellos gobiernos donde hay partidos de clara tendencia nacionalista o independentista, donde los más pequeños, volvemos a lo mismo, estamos hablando de una ley que va a afectar a los más pequeños, pues van a ver cómo un gobierno se va a inmiscuir descaradamente a la hora de elegir en qué lengua van a tener que estudiar y cuál va a ser la lengua vehicular, la que va a marcar la troncalidad del sistema educativo, que por supuesto la Constitución consagra la lengua española y por tanto tendrán que dar un porcentaje de las clases en lengua española, porque si no entiendo y espero que el Tribunal Constitucional dicte normas que el Gobierno de España tenga que cumplir, pero que lo que veremos es cómo el español, de ser vehicular, de ser una lengua que hablan no solo en España, sino en muchísimos países del mundo, va a pasar a ser un pequeño reducto en algunas de nuestras comunidades autónomas, porque esa enmienda que se ha aprobado no viene de un partido de carácter nacional, sino que viene de un partido, en este caso, de ámbito regional o de una comunidad autónoma, y que sabemos perfectamente todos nosotros, creo que a ninguno nos pilla por sorpresa, cuáles son sus intenciones. Por tanto, si desaparece el español como lengua vehicular del sistema educativo, claramente sabemos para qué lo hace Esquerra Republicana. Javier. Bueno, es una cosa. Sí. Leo lo que se ha suprimido. El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas. Se elimina en la categoría de vehicular tanto para el castellano como para el catalán, como para el gallego, como para el euskera, como para el valenciano. Bueno, sí, no, yo lo que iba a decir... lo que iba a decir es que está bien, ¿no? Yo comprendo que en el campo del discurso político se utilicen, digamos, lemas que puedan polarizar un poquito la opinión pública para... esto es legítimo, ¿no? Ahora, si analizamos con un poquito de rigor, y no digo que el discurso político no sea riguroso, aunque a veces... es excesivamente exuberante, ¿no? Pero bueno, si analizamos aquí todos, en cierto modo, estamos haciendo un discurso político, ¿no? Porque estamos bueno, discurso político, en base a una ley educativa, que creo que es política. Perdón, me refiero al discurso partidista, ¿no? Concretamente, ¿no? Discurso político hacemos todo, porque hablar de educación, efectivamente, habla de política, ¿no? Pero quiero decir que el tema del castellano como lengua, esto, con perdón de los televidentes, es una chorrada. Es decir, esto no existía antes de la LOMCE, efectivamente esto se pone con la LOMCE, y el problema lingüístico de Cataluña era el mismo. Y es que porque no existía antes de la LOMCE, desde la Constitución del 78 hasta la LOMCE que es el 2013, ¿ha desaparecido el español de Cataluña? Yo creo que no ha desaparecido, ¿no? No ha desaparecido. Es decir que... En muchas administraciones sí, y estamos viendo cuál es la finalidad del gobierno catalán. Entonces, si encima en la ley educativa también lo desprotegemos. Pero en la administración es obligatorio el uso del castellano a demanda de cualquiera. Me refiero en la vida social, en la vida general. ¿Es que los alumnos, los pequeños de Cataluña no saben español? Yo, sinceramente, lo que quiero decir es que esto de lo de la lengua, el castellano como lengua vehicular es una tontería. Es algo absolutamente inocuo. Admito que es digamos, una victoria de Esquerra Republicana. Eso es cierto. Esquerra Republicana, pues esto lo ha vendido como una victoria y en ese juego al que me refería antes del discurso político, electoral, etcétera, pues para ellos es como un triunfo. Yo lo comprendo así también desde ese ámbito del discurso político. Pero en la práctica es una tontería, sinceramente. O
sea, lo ponga o no lo ponga en la ley, se va a aprender lo mismo de castellano en toda España, incluida en Cataluña. Y el problema de la política lingüística en Cataluña es que no existe ningún texto legal en el que se fije exactamente en qué proporción tiene que impartirse la enseñanza en castellano o en catalán. No existe ningún texto legal. Y entonces es imposible. Es imposible. Las leyes, esta ley CELA y todas las anteriores, lo que dicen es que las administraciones públicas garantizarán que todos los alumnos, cuando terminen la enseñanza obligatoria, tendrán las competencias lingüísticas en castellano perfectamente. Eso es lo que dice la ley. Esta y las anteriores. Entonces, ¿Puedo leer la no, ley? termino. No. O sea, que esto de la lengua vehicular yo creo que está bien como referente político, etcétera, como mecanismo de polarización, de agitación, en el buen sentido de la expresión, de discutir, de confrontar, pero en la práctica da igual que haya vehicular como que no haya vehicular, da igual, no tiene efectos prácticos. A ver, Juan, ¿tú querías matizar algo? Ya no quiero ni opinar, solamente quiero leer lo que dice la ley, lo que se ha aprobado, lo que está en el BOE. Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. Al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente, etcétera. Es decir, hay 3 apartados más, no os quiero cansar, creo que con estos 2 puntos queda resuelto este problema que no existe del castellano. Ya como nos queda poquísimo tiempo, prácticamente 3 o 4 minutillos, sí quisiera que tocáramos el punto de las repeticiones de curso. Parece que la ley de la LOE aminora, reduce las posibilidades de repetición. Y esto, pues, hay un sector de gente, entre ellos los partidos de la oposición, que entienden que esto rebaja la calidad de la enseñanza y los contenidos curriculares. Rápidamente, una ronda de... Venga, empezar... Bueno, empiezo yo, ¿no? Venga, si os parece, si no os importa. Bueno, sí. El problema, vamos, la repetición es un asunto muy discutido aquí en España y en otros países. El problema, en mi modo de ver, es que la repetición no es una solución. Este es el tema de fondo. La repetición no es una solución. Es más barato, incluso económicamente, es más barato darle clases particulares a los niños que van más atrasados, o sea, pagadas por el Estado, es más barato que hacer que ese alumno repita curso, porque ocupa otro puesto escolar que quita otro. Entonces, el problema de la repetición es que no es una solución. El problema de la ley es que no ofrece otra. Efectivamente, no la elimina, pero da a entender que repetir es algo excepcional, pero no ofrece otra solución. Este es el problema que yo veo. La repetición es algo costoso. Normalmente el alumno que repite entra ya en un bucle que es irrecuperable y no sirve para nada. El problema es que la ley no da otra solución. Pedro. Sí, bueno, yo creo que esto es la madre del cordero, ¿no? Como se suele decir. Antes has enumerado al principio de este debate, Federico, todas las leyes que han pasado por España. Y qué casualidad que las 2 leyes que hizo el Partido Popular, una de ellas no entró en vigor, era la LOCE, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, y la que sí entró en vigor, que era la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Bueno, pues siempre han tenido ese carácter de la calidad, ¿no? No solo hay que defender una educación pública, que yo creo que aquí todos los que estamos la defendemos, una educación también hay que defenderla de calidad. Y esta educación de calidad, cuando empezamos a rebajar los criterios, cuando empiezas a bajar el nivel
en cierto modo, de nuestro sistema educativo, pues entonces es cuando dejas de garantizar esa calidad. ¿Cómo se hace, cómo se rebaja esta calidad? Pues, por ejemplo, permitiendo, como se decía antes, que los alumnos puedan pasar de curso con asignaturas suspendidas o incluso que puedan sacar el título teniendo suspenso. Por tanto, eso lo que hace al final, y bueno, todos hemos sido alumnos en nuestro momento, yo creo que lo que hace es al final acabar con el esfuerzo del alumnado. Porque si tú eres alumno, te estás currando tu curso, estás trabajando tu curso, dedicándole horas a sacar una asignatura hacia adelante y ves que el de al lado, haciendo nada, le va a pasar, va a servirle para lo mismo porque va a acabar obteniendo el título, va a acabar pasando de curso, al final lo que vamos a hacer es tirar por tierra todos los criterios y toda la competencia educativa. Por tanto, estamos viendo cómo es una ley que va a buscar más graduados que priorizar que aprendan. Había una expresión de Chiquito de la Calzada, ¿no?, que decía, tu hijo no tiene un graduado escolar, tu hijo tiene una etiqueta de anís del mono. Bueno, pues si adoptamos estos criterios educativos, este sistema, que lo que va a hacer va a ser permitir que los suspensos sean como una pequeña mota en el currículum educativo, pero que después no sirvan para nada, pues lo que vamos a conseguir es devaluar nuestros títulos educativos cuando ya hemos visto en todos los índices internacionales. Antes hablábamos de los modelos educativos de Europa y vemos como España, por desgracia, siempre está a la cola en los índices educativos. Por tanto, yo creo que a lo que tenemos que aspirar precisamente es a una educación exigente, a una educación de calidad y no a rebajar el nivel para que todos puedan pasarla. Una puntualización, Federico, me permite. O sea, que está en niveles bajos educativos es cierto, en los PISA y tal, pero incluso con la LOMCE, ¿eh? Incluso con la LOMCE. Sí, con la LOMCE también. Y la puntualización. Pero ha mejorado. No, que va, Pedro. Ha ido repuntando un poquito. Lo que pasa es que 40 años es muy complicado revertirlo. No, Pedro. Pero bueno, una puntualización solamente sobre la repetición. Vamos a ver. Repetir no mejora la calidad de la educación. Lo que hace es que expulsa del sistema educativo a los malos estudiantes, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es que repetir no es la solución. Y lo que digo es que hay que apostar por la calidad y que la ley no da alternativas. Pero no me digas tú que hacer que los alumnos repitan mejora la calidad. Eso lo que hace es que expulsa, simplemente. Juan. Bueno, hay casos. Sí, bueno, no repito lo que acaba de decir ahora Javier. Vincular repetición con calidad es una cosa incomprensible, ¿no? Y bueno, por otra parte, a ver, la repetición no es la solución a los problemas que pueda tener un alumno. Eso está claro. Yo no he dicho que tú lo hayas dicho, Pedro. Digo que la repetición no soluciona los problemas de un alumno. Y la ley sí contempla las repeticiones. Dice que con carácter excepcional, pero es que en todo caso, pienso yo que las repeticiones tienen que ser con carácter excepcional. De hecho, la ley permite que haya repeticiones en primaria, repite que haya hasta 2 repeticiones en secundaria, e incluso habla de que se pueda repetir hasta cuarto de secundaria cuando ya se haya repetido hasta 2 veces en la secundaria obligatoria, o sea que hasta se puede tripetir. Y seamos un poco sensatos, estamos hablando de educación de 6 a 16 años. Que un alumno repita, por ejemplo, en primero de la ESO, supone que va a estar con alumnos que vienen detrás en unas edades en que los cambios físicos son de un año para otro grandísimos y que va a estar con un grupo que ya no se corresponde con su edad. Es decir, que a ver, las repeticiones son incompatibles con la calidad de la enseñanza, son incompatibles con la edad de los alumnos y con que vayan pasando conforme a la edad con compañeros y con gente de su propia edad. Y por otra parte, la ley no impide la repetición. Bueno, y hay muchos países, en los que no existe la repetición, que tienen unos indicadores de calidad de la educación magníficos, ¿eh? Yo estoy pensando en Noruega, en el Reino Unido, en Finlandia,
Hay otros países donde existe legalmente, pero no, en la práctica no ocurre. Alemania, o sea que no existe la repetición en muchos países y tienen sistemas de calidad magníficos. O sea que... Bueno, ya terminamos con Pedro. Yo no en ningún momento he defendido ni creo que la repetición sea la panacea, pero tampoco creo que la solución sea que un alumno sin los conocimientos necesarios pase de curso, porque igual que se va a encontrar incómodo en un curso con alumnos de un año menos que él y por tanto, decía antes Javier, que lo expulsa del sistema, creo que también te expulsa del sistema cuando estás en una clase sin tener siquiera la base del año anterior y no coge ni de la misa a la mitad. Entonces, al final, ¿la solución cuál es? La solución es hacer un sistema que sea exigente y, por tanto, si los suspensos vienen, los suspensos hay que recuperarlos y los suspensos, si son suficientes como para que no pases de curso, tendrás que repetir y, por tanto, eso también sirve, yo creo, a todos nos han pillado etapas mejores o etapas peores en el sistema educativo, también te servía como motivación, evitar suspender un número de asignaturas para poder pasar de curso con tus compañeros con los cuales empezaste. Y también sirve, yo creo que más que hacer un sistema diciendo que cualquier tipo de exigencia un poquito más fuerte lo que hace es expulsar a los alumnos del sistema, yo creo que lo que tenemos que aspirar es a un sistema que sea exigente, pero que a la vez sea motivador para que los alumnos estudien y saquen una titulación adelante, pero por supuesto con los conocimientos necesarios para poder estar titulados. Y con los recursos para hacer posible que aquellos que tienen menos posibilidades y tienen ese estímulo, ese interés, puedan llegar. Este es el problema. Bueno, pues ya tenemos que dar por cerrado el programa. A mí me hubiera gustado que puntos como, por ejemplo, la formación profesional, que es un reto pendiente, un desafío continuo, pues hubiéramos tocado las mejoras que hay en la nueva ley, también algunos aspectos concretos como la educación diferenciada, la coeducación, la asignatura de religión como evaluable, no evaluable, en fin. Eso, si tenemos oportunidad otro día, pues espero contar con vosotros para seguir debatiendo. Yo os agradezco muchísimo a Javier, a Juan y a Pedro. Os agradezco muchísimo que hayáis aceptado la invitación de participar en este debate. Os agradezco también el tono de lo que tiene que ser un debate sereno, reflexivo, aportando argumentos y aportando respuestas, soluciones, críticas, pero en el tono tan respetuoso como los tres lo habéis hecho. Así que, de nuevo, os doy las gracias y espero contar con vosotros en otra ocasión. Y a los amigos y amigas que nos siguen, pues decirles que esperamos que este debate sosegado y sereno, con argumentos y contraargumentos, pues haya servido para mejorar el conocimiento que tenemos de esta ley que se ha aprobado y para que cada uno, pues, en fin, según su criterio, pues asimile y coja lo que crea conveniente de este debate. Y nada más, hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.